Ahora sí, bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias absolutas a todos, a Mario, al observatorio, a Jazmín, a todo el equipo, a Prisma, porque la verdad me parece importantísimo y celebro estar reunidos por este gran tema, espectacular, las exposiciones tanto de Clarisa como las de Ede, espectaculares. Tengo la dicha y el honor también que lo vamos a trabajar con Matías. Matías, desde su época de estudiante, tenía una pasión puesta por este tema del burnout y nos va a presentar también una investigación realizada chiquitita, apenitas, y justo antes de que comenzara la pandemia, así que es más que interesante. Matías va a empezar a compartir y mientras yo les voy a ir contando que me parece que a todo lo que estamos contando ahora y a la importancia del tema, súper importante, porque estamos en la Argentina y vivimos de estrés en estrés, porque estamos en un ciclo que recién ha comenzado con la pandemia. Yo siempre digo que los siglos comienzan con hechos disruptivos. El siglo XIX comenzó con la Revolución Industrial, el siglo XX con la Guerra Mundial, y este siglo para mí ha comenzado ahora. Nada va a ser lo mismo, y por eso nosotros traemos a todo lo ya dicho, palabras tales como lo disruptivo. También vamos a trabajar lo incierto y la incertidumbre, y ya nos vamos a meter después en la investigación propiamente dicha. Así que, muy bien, vamos a empezar a esta. ¿Por qué decía que es importante, trabajar la incertidumbre? Porque nosotros en este siglo y en este momento estamos encontrando que nuestra vida no era la que hubiésemos imaginado. De hecho, yo creo que las últimas certezas las tuvimos en el 2019, y a partir del 2020 todo puede ser posible, y de hecho lo apocalíptico sucede cada 2 minutos. Van a venir miles de pandemia, dicen algunos, otros dicen, no es cierto, se viene desde la época del fin del mundo. Apareció todas teorías, lo real que con todo eso vivimos. Si le sumamos nuestro contexto, si le sumamos contextos obviamente donde estemos, históricos, geográficos, económicos, la verdad que a todo esto, vivir en esta incertidumbre, vivir en lo incierto, es lo que hoy ya, que lo venía diciendo Bauman, es lo que implica aprender a vivir. O sea, hoy tenemos que saber que la certeza más fuerte es aprender a vivir en incertidumbre. Dicho esto, nos pareció también importante plantear justamente que las ciencias tienen un nivel de incertidumbre como lo tiene la vida en el desarrollo vital. O sea, todos decimos, planifico mi vida para mañana, pueden ocurrirnos cosas que no siempre son las previstas. Pero a las situaciones que de gobierno mayores, a las que resultan con impacto, como es lo disruptivo, la verdad creo que son mucho más fuertes todavía para poder reponernos. El impacto que hemos tenido en la pandemia, recién escuchaba acá en la mesa, la verdad que recién en 2022 se declara como enfermedad, pero en la pandemia debió haberse declarado como forma urgente, porque todos los servicios de salud, que no dejamos de estar en la primera raya, como los servicios de educación, y varias de las preguntas de todos los usuarios que vinieron para escucharnos fueron muy interesantes porque estaban todas las instituciones convocadas. La gente hablaba desde educación y de burnout, la gente hablaba desde salud, porque todos continuamos como si no hubiese pasado nada. En realidad muchos sentimos que seguíamos, salvo home office, teniendo que seguir trabajando. Yo cuento siempre mi historia, yo digo, yo tuve la sensación que iba a manejar un avión con los ojos cerrados, pero que lo tenía que seguir gobernando. O sea, las aulas tenían que seguir estando, los alumnos se tenían que seguir recibiendo, pero no pasaba lo mismo, no era todo igual. Porque el concepto de finitud, las situaciones de el malo, el bueno, el encierro, aparecían en nuestra vida, generando a un estrés que ya venía viendo cada vez más fuerte. Clarisa cuenta, yo viví la historia, todos la hemos vivido. Distintos momentos donde uno dice, ya está, así basta, voy a dedicar a ser verdulería, no sé, otra profesión o algo, a ver si esto baja un poco. Pero lo real, que esta situación de estrés ya veníamos con un grado de estrés, y muchos leemos, si tuviéramos un termómetro, y yo creo que ustedes decían estadísticas, y la verdad yo creo que a partir de ahora, y Mario lo había dicho, nosotros tenemos que empezar a seguir haciendo investigaciones, a poder dar cuenta de todo esto, para que con los resultados podamos trabajar. Pasamos entonces a la próxima filmina. Yo les decía que se considera que hay 3 clases de incertidumbre. Una es la experimental, la que la física, ¿no es cierto?, ya en 1925 dijo, vamos a siempre trabajar con un margen de error, esto es claro, así es. Yo digo, bueno, voy a tomar una medida por las dudas, más o menos. Bien, esa incertidumbre la tenemos trabajada. Pasamos a la siguiente. Hay otra incertidumbre que tiene que ser la de las ciencias humanas. Esto que decimos, bueno, nos proponemos, pero algo puede pasar, es otro tipo.
Y también está toda la parte de corriente filosófica que trajo a nuestras vidas este concepto, que ya lo había anunciado y nos había anticipado Edgar Morin, cuando empezó a plantear, Edgar Morin, que el 8 de julio cumplió nada más ni nada menos que 100 primeros años, y que nos planteara que, en su discurso tan hermoso, porque la verdad es una sabiduría alucinante, tuve el gusto de conocerlo y de estar, y nos planteara que el paradigma de complejidad era mucho más complejo de lo que el paradigma planteaba. ¿Por qué? Porque los sólidos se desvanecen en el aire. Por lo tanto, si estamos en una época donde se desvanece todo lo que hacemos y tenemos miedo, y los miedos son reales algunos, no son a veces inventados, de perderlo todo, le hemos aumentado a la cuota de incierto y de incertidumbre que teníamos en esta ciencia ya incorporada, le hemos agregado lo disruptivo, que es un impacto cuando no se piensa. El síndrome de ansiedad disruptiva, descubierto por Moti Ben-Shakar, ya hace unos años, pero que se impera hoy, y se acuñó en Wikipedia recién hace 3 años, implica esto de no estar preparado y igual acontece. ¿Vieron como el primer tsunami? Cuando en Indonesia nadie me hablaba de tsunami, y de golpe se lleva puesta. Bueno, uno dice, ahora ya sabemos, no es que nos va a pasar mejor o peor si lo tenemos, pero por lo menos lo pusimos en agenda esa palabra. Pandemia, todos podemos decir sí, hubo otras, ¿te acordás la de española? Pero es la primera en época de la información. Y al ser la primera en época de información, todo lo fallido de una globalización llega mucho más rápido. Con todo este contexto que lo situamos con Matías para plantearles, Matías realiza dentro de un microsistema muy chiquitito, ¿no es cierto? Muy bien, servicio de hospital, un relevamiento justamente para poder medir, porque lo bueno que tenemos es que hoy no solamente acuñamos los términos, sino que aparte tenemos técnicas para evaluarlo. Y la verdad deberíamos estar midiéndonos todos, para ver en qué estado nos encontramos, ¿no? A ver, de hecho yo digo, yo tengo en esta fonía y tengo una situación, porque tengo el primer cuatrimestre del año académico, pero todos pasamos, pero es esto lo conocido. El punto es cuando no es lo conocido. Así que te doy la palabra, Matías, para que empieces a contarnos. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Vamos a ir viendo algunas cuestiones que ya lo explicó muy bien Clarisa, concebir al burnout a partir del estrés como un equilibrio entre dos fuerzas, los recursos psicológicos de las personas y las demandas externas. Cuando estos recursos psicológicos son menores a la demanda externa, se va a producir un estrés que va a implicar cierto desequilibrio. Y cuando esto se produce en el ámbito laboral, se habla de estrés laboral, que es la reacción de la persona, del trabajador, ante las características del trabajo que percibe como amenazantes. Cuando esto empieza a sostenerse en el tiempo, adquiere un carácter crónico, hablamos de burnout como una respuesta disfuncional justamente al estrés laboral crónico en profesiones de ayuda. Quedó claro que el origen fue en un contexto, después lo popularizó más Cristina Maslach al término, y justamente lo que explicaban las 3 dimensiones que presenta el burnout. Se presenta justamente en profesionales que están trabajando con personas que tienen padecimientos graves y demandan atención constante. Inicialmente se empezó a investigar en médicos, enfermeros, y luego se fue extendiendo hacia otras profesiones de ayuda como docentes, personal de seguridad, y así se llevó a una aplicación general. Está buenísima la aclaración que hicieron, que en el CIE fue incorporado como una enfermedad, en el DSM todavía no está incorporado como una entidad, así es que la forma de referirlo va a ser trastorno por estrés agudo, postraumático o trastornos de adaptación. Y también resaltaban esto, que está relacionado con un concepto que es el de autoeficacia. ¿Por qué? Porque las personas, además de tener capacidades, necesitan tener justamente la convicción, la percepción de esa capacidad, porque si no, no las van a poder poner en juego y en ese caso disminuiría su rendimiento. Las dimensiones, lo explicó muy bien Clarisa, el agotamiento emocional, la despersonalización, que acá por ahí podemos aportar otros términos que traten de clarificar más el concepto, deshumanización, podría ser un término que lo propone también Isabel Pérez Jauregui, e insensibilización, ¿sí? Llega a tratar de cierta manera con hostilidad e irritabilidad tanto a pacientes y a colegas. Y la tercera dimensión relacionada con la realización personal, muy emparentada con la autoeficacia, una tendencia a evaluarse de manera negativa y a tener sentimientos negativos sobre sí mismo, su trabajo y los demás. La causa relacionada justamente con demandas y presiones laborales sin la suficiente asistencia de la organización donde está el profesional. Esto es clave.
entonces el trabajador se adapta o se sobreadapta, como lo decía Maridel, y resulta justamente difícil poder reflexionar sobre el riesgo que esto representa. ¿Por qué? Porque el trabajador no percibe las señales que su propio organismo le envía. Solamente va a advertir el peligro cuando llega a puntos extremos. Y justamente están más expuestos quienes tengan un alto nivel de expectativa, de motivación para brindar ayuda, pero que no advierten las limitaciones que pueden haber tanto en las personas a las que asiste como en la organización donde se desempeña. El estudio del burnout se da en 3 niveles: a nivel individual, grupal y organizacional, como lo propone Pérez Jáuregui. A nivel individual tiene que ver la historia vital de la persona, las capacidades que pudo desarrollar y la percepción de esas capacidades que tiene, ¿sí? A nivel grupal, las relaciones de competencia o colaboración, las reglas, diferencias entre grupos y con otros grupos. Y a nivel organizacional, justamente también se mencionaba esto hace un rato, el tema del liderazgo, la participación, la definición de roles, funciones, el apoyo y la comunicación. La medición del burnout se realiza a través del inventario, en este caso de la investigación, inventario de burnout de Maslach, que justamente evalúa estas 3 dimensiones. La investigación justamente tuvo un diseño no experimental, transversal, un enfoque cuantitativo buscando correlacionar burnout y autoeficacia, y el muestreo se realizó en febrero del año 2020, probabilístico por disponibilidad, en el que participaron 128 profesionales. Esto es contexto, si bien la pandemia había comenzado en el mundo, no habían llegado los primeros casos a esta zona y a esta región. Los protocolos fueron evaluados por el Comité de Ética en Investigación Barreiro, de aquí de la provincia de Misiones, especialmente la evaluación del consentimiento informado. Los resultados que tenemos prepandemia, insisto, el 21.9% de los profesionales que se involucraron en la investigación presentaron indicadores en las 3 dimensiones del síndrome de burnout que estábamos mencionando. El 21.9%. Y el 50% de los trabajadores, sin llegar a marcar los 3 indicadores, tuvo 1 o 2 indicadores de burnout. Y solamente el 28.1% de los trabajadores no presentó ningún indicador de burnout. Además, 48.4% presentó un nivel bajo de autoeficacia, y si bien no se encontraron relaciones significativas entre autoeficacia y las 3 dimensiones de burnout, sí hubo una correlación directa de tamaño de efecto moderado entre autoeficacia y realización personal. El 79% indicó creer que puede estar padeciendo estrés debido a su trabajo asistencial, el 38% respondió creer no poseer estrategias eficaces para hacer frente y manejar esto, y el 53% identificó al nivel organizacional como responsable del malestar o bienestar en el trabajo. Esto indica que los profesionales estarían siendo sobrepasados por su trabajo, los que presentaron los 3 indicadores, estarían padeciendo un tipo de estrés laboral crónico, presentando estos 3 síntomas. Estarían quemados, con cansancio emocional y posibilidades de perder la motivación y presentar angustia laboral. La causa podría estar vinculada con cualquiera de las 3 dimensiones, organizacional, grupal e individual. Lo que pasa es que la organizacional generalmente es la más difícil de modificar, por eso las propuestas son principalmente apuntar a lo individual, si bien se contemplan otras opciones. Y el burnout se caracteriza justamente, esto se mencionaba recién, por la difícil reversibilidad. ¿Por qué? Porque ciertas medidas resultan insuficientes cuando el cuadro ya se ha establecido. Para la prevención se plantea trabajar en estos aspectos a nivel individual, promover actividad física, relajación, deporte, ¿sí? Incentivar la realización de actividades gratificantes, separar el trabajo de las demás áreas y propiciar el desarrollo de habilidades sociales. A nivel grupal, incentivar el apoyo entre pares y superiores y conformación de equipos de trabajo. A nivel organizacional, buscar el compromiso de toda la organización en intervenciones preventivas principalmente, además de talleres, justamente con el objetivo de cuidar a los cuidadores. Se propuso, como conclusión de esta investigación, un programa de intervención basado en 3 ejes: en la capacitación permanente para prevenir justamente el estrés y promover la salud mental, desde las perspectivas teóricas que se tomaron como marco referencial, un área de psicodiagnóstico laboral que se encargue de hacer pruebas psicotécnicas de manera regular, justamente periódica, con estos instrumentos utilizados u otros, y un gabinete interdisciplinario compuesto por profesionales de salud que tenga un rol preventivo, que atienda las demandas de asistencia espontánea y que brinde terapia psicológica. Este tipo de servicios o de recursos se puede implementar, y esto lo voy a mencionar, ya tuvimos la perspectiva psicoanalítica a la cual escuché con atención y la verdad me parece muy importante todo lo que explicó, y quiero sumar enfoques desde la perspectiva de la terapia cognitiva. Tenemos la terapia cognitivo-conductual clásica, que va a apuntar a la reestructuración cognitiva, brindar herramientas para resolución de problemas y toma de decisiones.
También terapias más recientes como la dialéctico-comportamental, que va a buscar justamente la conciencia plena del momento presente, esto lo decían también, una sola cosa a la vez, tolerar al malestar, regular las emociones y tener efectividad interpersonal. La terapia de aceptación y compromiso va a buscar justamente la aceptación, la difusión cognitiva, también el contacto con el momento presente y la dirección guiada por valores, una acción comprometida en un yo como contexto, ¿sí? Y finalmente también otro de los enfoques que nos va a servir muchísimo para promover la salud mental y con también evidencia científica es la psicología positiva. ¿Por qué? Por esto justamente que lo mencionaba Clarisa, las emociones positivas, el compromiso, el flow o el fluir, ¿sí? Que vamos a estar tratando de que se conecten con sus objetivos profesionales y vitales, las relaciones personales positivas y duraderas y poder encontrar un sentido de logro, de propósito, ¿sí? Con lo que uno está realizando en esa tarea. En cuanto a los recursos, bueno, van a recibir la bibliografía a través del chat, pero principalmente están los libros de Bandura, de autoeficacia, de Lazarus, estrés y emoción, el inventario de burnout de Maslach, justamente que está como uno de los tests psicométricos, y que lo pueden encontrar también incluido en el libro de Isabel Pérez Jauregui, que es Burnout y Estrés Laboral, y también está, sí está el archivo completo, que es el trabajo de investigación de la tesina de grado. Y bueno, finalmente gracias, fue breve para ajustarme al tiempo que nos brindaron.